Existe un pasaje de los primeros años del cristianismo que rara vez se menciona, un episodio que no aparece en los evangelios canónicos, pero que dejó rastros en antiguos textos cristianos y que, según estos fragmentos, pudo haber transformado la vida de quien lo escuchó. No fue un discurso frente a multitudes ni un sermón ante el templo, sino un encuentro íntimo, casi secreto, que parece haber contenido palabras destinadas a despertar algo profundo, no a imponer sumisión ni a repetir fórmulas. La historia que vas a conocer no es una leyenda inventada siglos después. Hay manuscritos antiguos que sugieren que hubo más enseñanzas de Jesús que no fueron proclamadas en plazas ni escritas en pergaminos oficiales, y que solo unos pocos escucharon. Es uno de esos relatos que cuando llega a tus oídos no puedes olvidar, porque cuestiona la idea de que todo ya estaba dicho en los textos conocidos. Hoy vamos a internarnos en esa escena silenciada, la que habla de un susurro entre el maestro y alguien que lo siguió hasta el final, una voz que se negó a morir a pesar de haber sido marginada durante siglos. Quédate conmigo porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que entiendes los orígenes de la fe. Tras la muerte y la resurrección de Jesús, sus discípulos vivieron días de confusión, de miedo y desconcierto. No sabían qué rumbo seguir, ni cómo interpretar lo que había ocurrido. Sin embargo, los relatos, incluso los canónicos, coinciden en algo sorprendente y para muchos revelador. Fue María Magdalena quien antes que nadie lo encontró vivo. No Pedro, no Juan, ni ningún otro de los 12. Fue ella, una mujer a menudo relegada por la historia oficial, la primera en presenciar al Cristo resucitado. Y ese detalle, aunque parece simple, tiene implicaciones que han sido objeto de debate durante siglos. ¿Por qué ella? ¿Por qué ese primer encuentro no fue público ni multitudinario, sino íntimo, silencioso, casi clandestino? Los evangelios aceptados por la Iglesia narran el hecho, pero callan lo que allí se dijo. Otros textos, en cambio, los llamados evangelios gnósticos, insinúan que en aquel instante Jesús le confió un mensaje especial, algo que no repitió a los demás. Y aquí empieza a surgir el misterio. Si esas palabras existieron, ¿por qué no fueron registradas? ¿Qué contenían que resultó tan problemático para los líderes religiosos de entonces? Esta pregunta no solo apunta al contenido de esas palabras, sino al impacto que pudieron tener en la estructura de poder espiritual que se estaba formando en los primeros siglos del cristianismo. Ampliar este fragmento nos permite comprender que no hablamos de un simple diálogo privado, sino de un momento que pudo haber puesto en entredicho la autoridad de quienes, tiempo después, organizaron la fe en jerarquías y normas rígidas. Nos invita a ver con otros ojos la relación entre Jesús y María Magdalena, no como un episodio secundario de los evangelios, sino como un hilo esencial que se perdió en el proceso de consolidación de la Iglesia, un fragmento borrado que pudo haber cambiado la percepción de lo sagrado y del papel de las mujeres en la comunidad. Ese encuentro no fue multitudinario ni ceremonial, fue íntimo, silencioso, un cruce de miradas cargado de significado, que según los antiguos textos gnósticos incluía palabras que no quedaron registradas en los evangelios aceptados. Los textos canónicos mencionan que Jesús resucitado se apareció primero a María Magdalena, pero omiten por completo los detalles de lo que le dijo. En cambio, algunos escritos no oficiales, hallados siglos después entre los códices gnósticos de Egipto, insinúan que en ese instante Jesús compartió con ella un mensaje especial, tan disruptivo para su tiempo que terminó marginado. Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿por qué algo así habría sido silenciado? ¿Qué había en esas palabras que despertaba temor entre quienes, con el paso del tiempo, asumieron el liderazgo espiritual y sentaron las bases de una religión organizada que no podía permitirse voces que hablaran de una conexión con lo divino más libre y directa? Después, organizaron la religión institucional. En ciertos fragmentos del Evangelio de María y en textos como la Pistis Sophia, se habla de revelaciones que Jesús habría dado solo a ella, no para crear otra doctrina, sino para recordarle que el acceso a lo divino no necesitaba intermediarios ni jerarquías. Este tipo de idea era peligrosa en una sociedad que dependía del control religioso, porque otorgaba al individuo, y sobre todo a las mujeres, un rol activo y directo en la vida espiritual. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que resultaba aquello para su época? Cada vez que leemos esos fragmentos antiguos, notamos un patrón. Lo que se confió a María Magdalena no eran fórmulas ni ritos,
sino un modo de conectar con lo sagrado desde el interior, sin estructuras externas. Si eso se hubiera difundido, la religión organizada habría perdido su monopolio sobre el acceso a Dios. Por eso muchos estudiosos creen que esa es la razón por la que tales enseñanzas quedaron fuera de los textos oficiales. Imagina lo que significaba para una mujer del siglo I escuchar de labios de Jesús que no necesitaba templo ni sacerdote para comunicarse con lo divino. Ese solo pensamiento desafiaba costumbres milenarias. Ahora piensa en esto. ¿Por qué los evangelios aceptados por el canon dedican tan pocas líneas a María Magdalena, si estuvo presente en los momentos clave de la vida y la muerte de Jesús, y fue la primera testigo de su resurrección? Cada vez que los textos antiguos le dan voz a ella, surgen relatos de cercanía, confianza y revelaciones privadas. Algunos eruditos, aunque con cautela, sugieren que esa relación espiritual especial explica por qué fue la primera en recibirlo resucitado. No hay pruebas de conspiraciones modernas, pero los propios documentos históricos muestran que los líderes posteriores privilegiaron la voz de los apóstoles varones y redujeron la de las mujeres. Y aquí viene un dato que suele impactar a quien lo escucha. El llamado Evangelio de María estuvo perdido durante siglos y solo se recuperó parcialmente en el siglo XIX en Egipto. Lo que se conserva es fragmentario, como si la historia misma hubiera querido arrancar sus páginas. Entre sus líneas hay frases en las que ella dice: «El Salvador me reveló cosas que a vosotros no os ha dicho». Esta declaración no es invento contemporáneo, está en el papiro. ¿Qué significaban esas cosas que no se contaron a los demás? Los investigadores admiten que no sabemos los detalles, pero el simple hecho de que existieran revela que había enseñanzas no compartidas en público. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿qué parte de la experiencia espiritual original se perdió cuando se silenció esa voz? Si hasta ahora sientes que algo de todo esto resuena contigo, no es casualidad. Hay un poder en las historias que desafían las versiones oficiales, despiertan preguntas, y las preguntas abren caminos. Tal vez lo más fascinante es que no hablamos de magia ni de superstición, sino de un modo de orar, de conectar con lo divino que no dependía de estructuras, y que Jesús habría confiado a alguien capaz de sostenerlo en silencio sin corromperlo. Imagina el valor de esa confianza, elegir a quien fue tantas veces ignorada por su sociedad. Esa escena, ese susurro perdido, no es un ataque a la fe, es una invitación a pensar en lo que significa la espiritualidad viva, la que no necesita permisos para encender la luz interior. A lo largo de la historia, las corrientes que intentaron rescatar este mensaje fueron catalogadas como heréticas y perseguidas, y no porque predicaran odio, sino porque hablaban de libertad espiritual. ¿Te has preguntado cuántas voces femeninas han sido calladas en la historia de las religiones? No por falta de fe, sino por exceso de poder transformador. Cada vez que recuperamos sus huellas, no solo llenamos vacíos históricos, también nos recordamos que la experiencia de lo sagrado no es patrimonio exclusivo de unos pocos. Tal vez nunca sepamos las palabras exactas de aquel susurro entre Jesús y María Magdalena, pero lo que sí sabemos es que existió la convicción de que ella recibió algo más que un anuncio, recibió un legado espiritual, y esa idea, aunque incompleta, sigue viva en quienes buscan una fe que no sea solo obediencia ciega a fórmulas repetidas, sino también conciencia, una conexión interior que dé sentido profundo a lo que creen. Es como si, a pesar de los siglos de silencios impuestos, quedaran brasas encendidas en las preguntas de quienes no se conforman con rezar de memoria, sino que anhelan entender y sentir lo que hay detrás de cada palabra. Muchos sienten que la espiritualidad no puede reducirse a normas externas ni a ritos vacíos, que debe incluir la voz interior, la libertad de la conciencia y la dignidad de cada ser humano. Por eso, aunque los textos marginados estén fragmentados y su interpretación siga siendo incierta, continúan inspirando a quienes buscan un sentido más auténtico de lo sagrado. Invitan a recordar que la fe, en su raíz, siempre fue un encuentro vivo y no solo una institución. Ahora me gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que estos fragmentos descartados podrían contener vestigios de verdades espirituales que se apartaron deliberadamente de la tradición oficial? ¿O crees que son solo relatos nacidos de las leyendas y las disputas de su tiempo? Me interesa mucho leer tu opinión en los comentarios porque este es un tema que merece un debate abierto, informado y respetuoso. Y si este relato te hizo ver de otro modo a las figuras silenciadas de la historia,
y te dejó nuevas preguntas, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con alguien que, como tú, alguna vez se ha preguntado qué otras historias quedaron ocultas bajo las páginas oficiales de la fe. Hasta la próxima.